Gracias, presidenta. Senador Sanguino, es muy importante lo planteado por la presidenta. Aquí vamos simplemente a explicar el cuerpo del articulado. Es decir, todavía no vamos a proceder a hacer ninguna votación y se dará la discusión, por supuesto, por parte de los colegas y luego, en el momento de las votaciones, debatiremos las proposiciones radicadas. Simplemente, como los compañeros coordinadores ponentes hicieron la exposición de la ponencia y luego los partidos se pronunciaron sobre ello, yo voy a concentrar mi informe frente al articulado en concreto. Primera información que debemos dar: el proyecto arrancó con 35 artículos cuando fue presentado por el Gobierno Nacional. Con las modificaciones en la ponencia para primer debate pasó a 56 artículos. En la votación que se dio en las comisiones económicas conjuntas, dejamos un texto, senadora Aida Bella, finalmente aprobado de 55 artículos. Se eliminó un artículo en ese debate donde usted participó. Y finalmente, la segunda ponencia trae 6 artículos adicionales. Es decir, senador Sanguino, senador Bolívar, que del texto que se aprobó y que fue documentado, debatido, conocido por todos los colombianos, al texto que hoy está aquí radicado, solo hay 6 artículos nuevos. Y yo ahora en la presentación haré referencia a esos 6 artículos. Asimismo, apreciados compañeros, y para dejar este informe, de los 55 artículos que aprobamos en las comisiones económicas, 45 se mantienen intactos, no se tocan. Lo que significa, compañeros, que sobre la mayoría del cuerpo del texto no ha habido ningún tipo de modificación, de redacción cambiada, de proposición aceptada por los ponentes, y es el mismo texto que ustedes conocieron luego de la aprobación anterior. Hay 10 artículos que se modifican y ya le hablaré de ellos para que aquí haya la suficiente ilustración a la hora de votar. Comencemos. Esta reforma, que como bien decían mis compañeros, nunca hemos pretendido denominar como una reforma estructural, es una reforma que le hace frente a la gravísima crisis y a la gravísima coyuntura que vive Colombia y el mundo, porque no es una situación que se nos haya presentado a nosotros. Fue originada por una pandemia, por una crisis sanitaria, que por supuesto creo que nadie puede negar, en virtud de la cuarentena obligatoria, llevó al cierre y a la posterior quiebra de miles de empresas, de miles de negocios, de miles de emprendimientos, y que dejó sin empleo a millones de colombianos. Esa situación y esa afectación en lo económico tuvo una clarísima incidencia en la situación fiscal del país. Creo que ninguno podría negar eso. Y no solo una gravísima afectación en materia fiscal por la reducción de los ingresos, sino porque a su vez, con menores ingresos, la demanda de recursos ha sido mayor, porque nos ha tocado destinar recursos para enfrentar la crisis de salud, camas UCI, vacunación, todo lo que se hizo en materia de salud, todo lo que se ha venido haciendo. Pero adicional a ello, ha demandado recursos para implementar una política social agresiva que le ayude a los colombianos en este duro momento. Y de allí los subsidios como ingreso solidario, de allí los subsidios como el PAEF, y de allí los subsidios que se aprueban en esta reforma y que van a ser muy importantes, sobre todo para la juventud colombiana. Entonces, menos ingresos y más gasto. Eso llevó a la necesidad de salir a presentar una reforma que nos genere los recursos necesarios para ir cubriendo ese hueco fiscal. No es el objetivo principal, senador Velasco, pero nos permite ir avanzando en esa materia. Pero el que sí es el objetivo principal de esta reforma es garantizar
que esa política social que se inició pueda tener continuidad. Y lo decía Fernando Araujo, y lo decía el senador Lemos, esta reforma, senadora Aida Bella, va a tocar a 14 millones de colombianos con apoyo monetario, ya sea en materia de subsidios o con algún tipo de apoyo en materia social. Y creo que aquí todos estamos de acuerdo, los partidos de oposición, los partidos independientes y los partidos de gobierno, que este es el momento de la solidaridad con el pueblo colombiano y sobre todo con los más vulnerables. Y este también es el momento de pensar en políticas que permitan la reactivación económica para recuperar el empleo y proteger el aparato productivo, que es la base esencial del crecimiento económico en nuestro país. Y ahí están los elementos de esta reforma, no es otra cosa. No es la reforma estructural que debe tocar el tema de las exenciones, debate que hay que dar, no es la reforma estructural que debe abrir el debate de los impuestos y de las tasas y tarifas y hacer esa revisión en nuestro país. No, necesitamos unos ingresos para garantizar una política social y para apalancar la reactivación y el crecimiento económico. ¿Cuáles son esas medidas en materia de ingreso? Aquí estamos hablando de los artículos del 2 al 6. Senador Cepeda, normalización tributaria. Y miren lo que se hace en normalización, porque no podemos mantener, y yo sé que muchos dirán, en cada tributaria vuelven y nos prorrogan la normalización. Aquí hay una diferenciación. El impuesto pasa del 15% al 17%. Y eso es lo que contiene en esa materia el capítulo de normalización tributaria. Plazo para acogerse, febrero. Activos omitidos hasta el 1 de enero de 2022. De allí, no nos digamos mentiras, esperamos, senadora Maritza, unos recaudos, unos dineros que nos ayuden a poder financiar la política social de la que ya les voy a hablar. Normalización aumentando del 15 al 17. Siguiente artículo, el 7. Aquí se habla de la tarifa general del impuesto de renta a personas jurídicas y sobretasas del sector financiero. ¿Qué se hace en renta? Para que quede claro, pasamos de una tasa que iba a terminar en el 31 en virtud de la pasada reforma tributaria. Bien recuerdo la crítica de muchos cuando decían que se le estaba bajando la carga tributaria a las empresas y que ese dinero podía hacer falta. Yo hoy digo una cosa más bien, senadora Aida, y pensémoslo, si no le hubiésemos dado ese alivio en ese momento a las empresas y al sector productivo, sería difícil hoy pedirles que sean ellos solos los que contribuyan con el mayor recaudo que necesitamos para financiar la política social. Y eso es lo que logra esta reforma, porque esta reforma no toca a la persona natural, esta reforma no toca el IVA, esta reforma no toca la retefuente, esta reforma no toca las pensiones, esta reforma no toca a la clase media ni a los sectores populares. Si en ese momento no le hubiésemos dado un alivio al sector productivo, hoy probablemente, muy difícilmente, pudiéramos estar aumentando el impuesto de renta para las empresas en el país. ¿Y en cuánto se aumenta? Pasa del 31, que era donde iba a quedar con la disminución gradual, al 35%. Es decir, este Congreso le está pidiendo a las empresas del país, no a las pequeñas que tienen régimen simple, ya voy a explicar eso, le está pidiendo que contribuyan con 4 puntos adicionales de renta para financiar la política social. 4 puntos. Pasamos del 31 al 35. Y al sector financiero, la tarifa va a terminar del 31, donde hubieran quedado una vez terminada la sobretasa que nosotros lideramos y que este Congreso votó. Yo recuerdo el voto del senador Petro, recuerdo el voto del senador Mocus, recuerdo el voto del senador Uribe en el momento. Todo el Congreso se unió en el propósito de una sobretasa que nosotros presentamos en una lógica
Por lo menos desde mi parte, no porque ganaran mucho. Yo aprendí en segundo semestre de economía que cuando un sector es favorecido por la política económica, ese sector tiene que contribuir más y que la política tributaria debe generar esos equilibrios. Y el sector financiero sí que ha salido favorecido, y si no, miremos pues los resultados y miremos la tasa efectiva de tributación y miremos cómo les ha ido incluso en el momento de la pandemia. Así que hay razones de peso para decir: contribuyan ustedes por encima del resto de las empresas. Pero esa sobretasa que aquí aprobamos de mi iniciativa era transitoria, y los bancos y el sector financiero también iban a quedar en una tasa del 31 cuando venciera esa transitoriedad de la sobretasa que nosotros aquí logramos sacar adelante. ¿Y saben en cuánto quedan con esta nueva reforma? En el 38. O sea que les terminamos subiendo 7 puntos, más de lo que incluso algunos aquí han propuesto. El resto de las empresas, 4 puntos. Y el sector financiero, 7 puntos. Por supuesto, a lo que las otras suban al 35, el sector financiero sube al 38, y entre ellas la diferencia es de 3, pero todas vienen de 31. Entonces, eso es lo que plantea el artículo 7º del proyecto. Los artículos 8º, 9º, 10º y número 11 hablan de unas decisiones que se tomaron para SISA y SAE. ¿Cuáles son esas decisiones? Por ejemplo, un mandato para que todos esos bienes de las entidades públicas, a excepción de las entidades financieras del Estado, Banco Agrario, pasen en 6 meses a SISA para poder ser vendidas y comercializadas. Tenemos una cantidad de predios y de locales y de edificios que ni siquiera se utilizan, y entonces vamos a darle celeridad a ese tema de las ventas de ese tipo de activos. 6 meses es la disposición. Y se establecen unos criterios que a mi juicio son muy importantes para cerrar la puerta a cualquier intento de corrupción cuando se vayan a hacer las enajenaciones en la SAE y en SISA. Y es que la ley determina los criterios para la definición de esos precios en los que se pueden vender tanto sociedades como bienes inmuebles, y todo el mecanismo de venta de los mismos, para que no quede bajo la decisión de un funcionario de turno, sino que sea la ley la que establezca los criterios y haya igualdad de condiciones para todos aquellos interesados en comprar parte de estos bienes. Y también estos artículos resuelven el problema de dominio de muchos de estos bienes, que ustedes saben que vienen muchos de ellos del narcotráfico. Había que resolver el tema de dominio, pasarlo a nombre del Estado, para que cuando se vendan, el que vendió fue el Estado y no haya ninguna problemática para la enajenación de esos bienes. De eso tratan estos artículos de los que les he hablado. Siguiente capítulo: lucha contra la evasión. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento, senador, director de la DIAN. Yo quiero hacer un reconocimiento porque aquí nos vivimos dando golpes de pecho, y a los políticos nos sirve mucho este discurso es más, siempre que se pone un impuesto, senador Marulanda, que a uno no le gusta, uno dice: no pongan eso y más bien luchemos contra la evasión y la elusión. Eso es un caballito de batalla de todos los políticos. A veces nos hace falta hacer reconocimiento de lo que se ha hecho. Yo les quiero dar estas cifras para que además entiendan que lo que hemos venido aprobando en las pasadas reformas tributarias sí ha funcionado en materia de evasión y de elusión. Senador Bolívar, mire esto. Senadora Aida Bella, en el 2017 se recaudaron 7 billones de mayor valor de recaudo por parte de la DIAN. Senador Marulanda, en el 2018 fueron 9. En el 2019 fueron 9.6. Este valor que estoy dando es el adicional, que por supuesto sale de esa lucha contra la elusión y la evasión. Son recursos que ni siquiera se estaban esperando. Pero óiganme la cifra de 2020, en pandemia: 13 billones de pesos adicionales. Y ya en julio de este año llevamos 9.6 billones, lo que significa que vamos a superar la meta de más de 16 billones de pesos de lucha contra la evasión y la elusión. Eso es
muy importante. Y en esta ley traemos unos artículos que también avanzan en esa materia. El artículo 12, el 14, el 15, el 16, 17 y 18. ¿De qué tratan? Le damos a la DIAN la facultad para que de oficio pueda registrar a alguien con registro único tributario. Si es alguien que ya es sujeto a tener RUT, la DIAN lo puede hacer de oficio. Eso antes no teníamos la disposición. La declaración prediligenciada del impuesto de renta, que funciona como una factura, y eso significa que tiene mérito ejecutivo. Entonces, la DIAN va a prediligenciar la declaración. El intercambio automático de información, que sigue permitiéndonos dar la lucha contra la evasión en paraísos fiscales, y la devolución automática de saldo a favor, que es una denuncia recurrente que se venía presentando, que quienes tienen ese derecho, que son los productores de bienes exentos, puedan acceder siempre y cuando tengan, o gracias a la factura electrónica, esa devolución automática de saldo. De eso tratan esos artículos de lucha contra la evasión, con total claridad. Siguiente parte de la ley, la austeridad y eficiencia en el gasto. Esto lo exigió el país, senadora Maritza Martínez, usted lo sabe. La gente le pidió al gobierno que diera ejemplo, que si le estábamos pidiendo a las empresas que iban a contribuir un poco más en renta, el Estado tenía que dar el ejemplo. Allí todavía hace falta hacer esfuerzos por parte del gobierno. Sin embargo, lo que aquí se plantea es una política seria, a 10 años, que contempla unas metas anuales, y esas metas, valga la aclaración, no tienen nada que ver con unas denuncias que se dieron y de pronto el artículo en el texto original de la ley generaba unas dudas, lo cambiamos en el primer debate. No trata ninguna materia sobre masacre laboral y sobre despidos. Reconozco que el artículo original podía generar dudas y eso fue motivo de discusión en los ponentes y fue una profunda discusión, senador Villalba, usted lo recuerda, y hubo una modificación del texto, y aquí lo que se habla es de los esfuerzos que tendrán que hacer las entidades en una reducción cada año en la papelería, en los planes de celular, en los viáticos, en los vehículos, es decir, en todo ese tipo de gastos que pueden generar una reducción sustancial, y aquí se contemplan las metas, lo que nos va a llevar a una reducción de 1.9 billones en ese tipo de gastos. Ya me termino y ahorita intervienes, no te preocupes. Gasto social y reactivación económica. ¿Para dónde va la plata? Ya le hablé parte de las fuentes: renta, sobretasa al sector financiero, 50% de ICA. Recuerden que nosotros habíamos permitido un descuento del 100 en la pasada tributaria, ahora le decimos ya no el 100, 50%, y estos son recursos que necesitamos para poder financiar esta política social. ¿Para dónde va la plata? ¿Qué dice la ley? Programa de ingreso solidario, artículo 20. Vamos a llegar a 4.1 millones de familias. 4.1 millones. ¿Y hasta cuándo va el programa de ingreso solidario? Por lo menos quedan garantizados los recursos hasta 31 de diciembre de 2022. Y allí queda en el artículo también establecido que el próximo gobierno, si tiene la disposición de recursos, lo puede ampliar, aumentar, es decir, tiene la disposición legal para continuar y para ampliar, incluso para meterle más recursos si se quiere aumentar el subsidio y si hay los recursos para hacerlos. Pero se le garantiza hasta diciembre del próximo año a 4.1 millones de beneficiarios el programa de ingreso solidario. PAEF, los artículos 21, 22 y 23. ¿Qué sucede ahora con el PAEF? Cambios que aquí pidió el Congreso. Senador Sanguino, mire el cambio que hay en PAEF. Se baja a 2 trabajadores. Una lucha que dio el Congreso. Tiene lógica. Y a dos tiene lógica. ¿Por qué? Porque si es uno, pues va a ir ingreso solidario. Es decir, 2 es que sea, PAEF es para empresas, ¿no? PAEF es para empleadores. Esa es la lógica. Ingreso solidario es individual. Pero PAEF es para el sector productivo. 2,
Yo sé que Rodrigo quisiera que fuera 1, pero se logra bajar a 2 en PAEF. Se logra establecer que solo sea para empresas de hasta 20 trabajadores, para que no se nos queden con el dinero las grandes empresas. Eso se establece aquí. También se da un incentivo para la creación de nuevos empleos. Yo me quiero detener aquí, porque el gobierno le ha faltado socializar esto, señor director de la DIAN. Óiganme, senadores, a mi juicio, esta sí que es tiempo para el senador Barguil, por favor, para terminar. Esta sí que es una verdadera política de generación de empleo en el país. Esto no es carreta, ni humo. Es más, voy a decir algo. Nos habíamos demorado. Rodrigo, en algún momento debimos haber pensado en una cosa de estas. Porque aquí tenemos que tener la visión es de generar empleo más allá de subsidios. Esa debe ser la visión. Oigan lo que dice la política de generación de empleo. Jóvenes de entre 18 y 28 años, sin importar el salario que tengan, el gobierno va a poner un subsidio del 25% del salario mínimo para nuevos empleos. 25% el gobierno gira el cheque. Entonces, todo empleador que vincule jóvenes nuevos, el gobierno gira un cheque del 25% del salario mínimo por cada empleo. Eso es de verdad. Mujeres de más de 28, porque si tienen menos de 28 entran en el rango de los jóvenes. Mujeres de más de 28 que ganen hasta 3 salarios mínimos, el gobierno gira por cada empleo nuevo de mujeres el 15% del salario mínimo al empleador que la contrate. Y para el resto de población, el 10%. Esto va a ser una política de verdad agresiva para la generación de empleo nuevo en el país, con plata puesta desde el Estado. Entonces, la noticia es para todos los empleadores. Si usted mete jóvenes, 25. Si mete mujeres de más de 28, 15%. Y para el resto de empleo nuevo, sin importar la edad o el género, 10% se lo gira el gobierno para empleo nuevo en el país. Una gran política. Yo no sé a quién no le pueda gustar esto. Una gran política. Acceso a las cooperativas, apreciado Rodrigo. Se equipara a los socios de las cooperativas a empleados para que puedan recibir el beneficio del PAEF. Muy importante. Fue parte de lo que tú planteaste incluso en la discusión, porque estaban quedando excluidos. Entonces ya al que es miembro de la cooperativa se le asimila a trabajador y también recibe PAEF. Lo define la ley en el artículo 25. Hay un apoyo especial para las empresas afectadas por el paro. Por ejemplo, hay un gran número en Cali y en Bogotá. Para esas empresas, lo que se sigue haciendo es, se destinan unos recursos que no ponen límite al número de trabajadores, no hay límite, y se da el apoyo de PAEF para esas empresas en virtud de los que fueron afectados por el paro. Matrícula cero. Otra noticia que yo siento que nos falta contar más. Para los que aquí hemos estado defendiendo la educación como un pilar fundamental de la transformación del país, yo lo digo además con mucho orgullo porque la primera ley que yo radiqué cuando llegué aquí a este Congreso con 27 años a la Cámara y de la que me siento más orgulloso fue la que eliminó los intereses del ICETEX para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 del CISBEN 1 y 2. Esa fue una ley de nuestra autoría. Y decíamos en ese momento que todos los esfuerzos que pueda hacer el Estado para darle oportunidades a los jóvenes de menores ingresos de este país son los esfuerzos más rentables para transformar a Colombia. La historia de este país va a cambiar el día que los hijos de los más pobres cumplan sus sueños y se conviertan en médicos, en abogados, en ingenieros, en lo que quieran hacer en la vida. Y eso tuvo que ver con esa ley que lideramos, pero con algo que aquí se aprueba, y óigame bien, no es temporal. Convertimos en política de Estado
no de gobierno, o sea, queda instaurado desde hoy en adelante la gratuidad de la educación superior de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las universidades públicas y también en la educación técnica y tecnológica. Desde que se apruebe esta ley, para siempre, hasta que llegue un gobierno y un Congreso que lo derogue. Yo no creo que se atrevan. Gratuidad de matrículas de educación técnica, tecnológica y superior en universidades públicas de los muchachos de estrato 1, 2 y 3. También aquí se da un apoyo a los sistemas de transporte. De esto les hablaré ahorita porque hay una modificación. Se extiende a los sistemas estratégicos porque estábamos solo dejando sistemas masivos. Entonces solo los más grandes y las ciudades intermedias que no tienen masivo, sino estratégico, había quedado por fuera. Y es la posibilidad de que el gobierno les brinde el apoyo porque el déficit los va a hacer que se paren, que no puedan seguir funcionando. Y también en el artículo 29 se autoriza los créditos de tesorería para cubrir los déficits de las entidades territoriales. Artículo 30. Créditos de reactivación económica. Uso de excesos de liquidez. Se amplía el plazo de regulación del tope de las estampillas. Dimos un plazo de 2 años para que el gobierno por fin presente la ley que regule las estampillas, una solicitud del gobierno. Le permitimos a Findeter otorgar créditos directos a las entidades territoriales y no tener que pasar por bancos comerciales, sino que Findeter le preste directo. Hoy no puede, hoy hace de banca de segundo piso. A partir de esta ley ya va a poder hacerlo. Se amplía lo de obras por impuestos, que no solo llegue a esos municipios SOMAC. Senadora Marisa, yo sé que usted por ahí tiene una proposición en esa materia de su tierra. ¿Pero qué decimos? Oiga, no solo SOMAC, hay otros municipios pobres que no tienen la posibilidad de que les llegue obra por impuestos. Entonces decimos, DNP definirá qué municipios en línea de pobreza también serán sujetos a recibir obra por impuestos. Y se descongela, óiganme bien, el 10% de las regalías que estaban congeladas. ¿Y eso para dónde va? Para todo el sistema. Llegan a todos los municipios, departamentos, a los fondos de paz. 10%, senador Velasco. Eso es 1.7 billones. Eso va a ayudar a la reactivación. ¿Por qué lo hacemos? No es una medida irresponsable. El precio con el que se calculó el presupuesto de regalías fue con un precio de petróleo más bajo, ha subido, es decir, que tenemos más recursos, así que sigue siendo muy sensato descongelar el 10, todavía queda un 10, ¿sí? Congelado. 1.7 billones que le entran a todo el sistema. Día sin IVA, se ampliaron unos productos y se dio una decisión importante que todos en las comisiones de ponentes dimos la lucha, que se pueda el pago en efectivo. Antes era con tarjeta, o sea que la vueltica para el sector financiero. Ahora con efectivo siempre y cuando haya factura electrónica, para evitar que se utilice ese día para alusión. Se hace un aumento de la meta de cobertura de Colombia Mayor, artículo 39, se amplía el régimen simple, pasa de 80.000 VTs a 100.000 VTs. Es decir, los pequeños negocios, las pequeñas empresas, esos son como que 3.500 millones, la DIAN me corrige. DIAN, ¿cuánto? 3.500. 3.600 millones. Ayer cuando les decía que las empresas que tengan ingresos de hasta 3.600 millones, si no tienen la renta esa del 35 como el resto. Tienen un régimen especial de tributación que es el simple, que incluso les permite que no tengan que pagar industria y comercio, es decir, recoge y le tiene una menor carga tributaria para los pequeños negocios de empresas que que tengan ingresos de hasta 3.600 millones. Se amplía el incentivo para las empresas de economía naranja hasta junio del otro año. El incentivo se vencía en diciembre, lo ampliamos 6 meses. Y muchos me han preguntado, aquí me preguntó por una amnistía. Esta ley aprueba una amnistía. Yo me hubiera ido a más, pero el ministro de Hacienda es bastante conservador. La amnistía es del 80%, óiganme bien, de los intereses de los impuestos sujetos a la DIAN, es decir, IVA, renta,
Sí, todos los impuestos que uno paga en la DIAN, pero oigan la buena noticia, no solo son los impuestos nacionales, también los territoriales. Es decir, ICA predial, 80% de disminución de los intereses. Impuestos de vehículos, se le permite a la gente, yo me hubiera ido al 90, pero el ministro es conservador. Yo me hubiera ido al 90. Este es un momento muy complejo, la gente no tiene cómo. Pero bueno, el 80 ya es una buena noticia. Además se permite suscribir unos acuerdos de pago que le dan plazos a las personas para poder pagar sus impuestos. Los artículos adicionales del 45, el 46 y el 47 es todo el tema concerniente a la conciliación que hace la DIAN o las entidades encargadas del cobro de los impuestos para poder hacer conciliación, la terminación de mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, principio de favorabilidad, es decir, toda la flexibilización que se da para que la gente pueda hacer ese acuerdo de pago quien tiene deudas o multas. Se da un alivio para las multas de tránsito, este es nuevo. ¿Ese alivio es de qué? Este alivio incluso toca el 20% del capital de la multa y todos los intereses. Y dependiendo de que va pasando el tiempo, pasa del 80 al 90, luego al 100 y todos los intereses de los impuestos de multas de tránsito. Se crean unas líneas de crédito con tasa compensada. Y por último, ya terminé aquí, está el artículo de minimis, que cómo se estableció. Todos los artículos procedentes de países con los que tengamos tratados de libre comercio, de hasta $200, no pagan IVA. No pagan IVA. Para darle ese beneficio a la gente que de pronto compra por internet y que pide un producto de hasta 200. Y tuvimos la precaución en la redacción de que eso no pueda ser utilizado para quien compra muchos productos y que está haciendo un negocio o vendiendo. Por último, las vigencias futuras, se precisa la norma, que es para poder adelantar los proyectos de infraestructura como el metro, como las carreteras de 4G, y está limitado a que sean proyectos estratégicos cofinanciados por la nación para evitar que en los entes territoriales se abuse de la figura y se termine endeudando a esos entes territoriales por un alto plazo de tiempo. Se le da un apoyo a los restaurantes y a los negocios de expendios de bebidas y comidas. Se les mantiene la posibilidad de no pagar el hipoconsumo, ¿sí? O el IVA, para quien tenga hipoconsumo, y para quien tiene IVA, para los que están en régimen simple hasta diciembre del 2022. O sea que se mantiene esa norma que estaba en los decretos de emergencia. Buena noticia para ellos. Bueno, está el artículo que establece de cómo se va a dar el tema de la regla fiscal, el comité autónomo de la misma, el 58 del artículo que hace la adición del presupuesto destinado a estos programas sociales, y listo, vigencias y derogatorias. Presidente, estos fueron los artículos. Ahora, no sé si a bien lo tengan, hablo de los 6 nuevos, de una vez. Este es el bloque del articulado. Ahora les voy a hablar de los 6 artículos nuevos. Casi que esto sería lo único nuevo que de ayer a hoy hay. Lo anterior viene de la pasada ponencia. Hay un artículo de la SAE que establece algo importante. Dice que los entes públicos tendrán la prioridad para comprar los bienes de la SAE. De pronto usted tiene una alcaldía que hay un edificio incautado a un narcotraficante y ahí de pronto le puede servir para funcionar o para hacer un hospital, que ese ente territorial tenga una prelación sobre un particular para poder comprar los bienes de la SAE. Nos parece que eso es bien importante. Y se da una primera opción de compra a quienes sean depositarios o arrendatarios que lleven más de 5 años. Ese es el nuevo artículo de la SAE. También, que estén al día. Sí, muy bien. Este va a tener una modificación propuesta por el mismo gobierno, que es que los arrendatarios que estén cumplidos, que estén al día. Listo, ahora lo leemos. Perfecto. Estoy hablando de los nuevos, Luis Fernando. Entonces, este es uno de los nuevos. Y ahora con transparencia los leemos, para que no haya aquí dudas. Otro artículo nuevo.
el Radian, para no obligados a facturar. Esto es bien interesante. Esta es una facultad para que las empresas puedan negociar sus facturas, puedan hacer factoring. Y casi que amplía, Sami, la posibilidad de factoring y que eso no esté monopolizado por unos cuantos del sector financiero que son los únicos que tienen la posibilidad de hacer factoring. Entonces esto va a ampliar la posibilidad de que muchas empresas a través del factoring puedan financiar su negocio. De eso trata este artículo de Radian para no obligados a facturar. Sistemas estratégicos de transporte, no, este no es nuevo. Lo que se hizo fue que se le incluyó no solo los masivos, sino los sistemas estratégicos de transporte adicionales. Financiamiento de proyectos estratégicos. Este es un artículo del gobierno que establece que la Financiera de Desarrollo Territorial FinDeter puede hacer créditos de las regalías del fondo regional del 40%. Quiérame, senador Velasco. Y además establece de manera transitoria que en los años 2020 y 2021 se puedan aprobar proyectos declarados estratégicos por el gobierno nacional con cargo al fondo regional del 40% y que el ejecutor es la Financiera de Desarrollo FinDeter. De eso trata este artículo nuevo, ¿no? Por eso con toda aquí estamos. Calma, calma. Seguimos y ya terminamos. Vigencias. Se permite que el uso de excedentes de liquidez de las entidades territoriales pueda ser utilizado, teniendo en cuenta pues las problemáticas de liquidez que tienen hoy las alcaldías y los departamentos originados por la pandemia. El que les mencioné de las multas de tránsito es nuevo. ¿Cómo queda? Para que les quede claro. Quienes paguen dentro de los 4 meses siguientes a la aprobación de la ley tendrán derecho a pagar solo el 80% de la multa y 0 intereses de mora. Entre 4 y 8 meses, el 90% del capital y 0 intereses de mora. Y entre 8 y 12 meses, el 100% del capital y 0 intereses de mora. Una muy buena amnistía para las multas de tránsito. Y se incluyó un artículo que pidió la Superintendencia de Industria y Comercio, que no es nada del otro mundo, sino que simplemente para que ellos puedan seguir haciendo acciones dentro de su sector para implementar, promover y ejecutar planes y programas para fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Nada de fondo. El otro artículo nuevo es el que les dije ya de la reducción de hipoconsumo y IVA para restaurantes y expendios de bebidas de régimen simple. Y el otro es un artículo que es simplemente para cumplir la norma tributaria, que dice que con estos recursos se va a financiar el monto de los gastos de la vigencia de 2022. Señoras y señores, ese es el texto del proyecto. Les planteé primero la discusión de las normas que venían desde el debate anterior, con algunas pequeñas modificaciones, y le aclaré los 6 artículos nuevos que consagra este texto propuesto al Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, senadora, pero es que he verificado con la Secretaría y me dicen que nunca la mencionó el senador Barguil a usted, de manera que no. Pero eso es una intervención, no es una réplica. Es una intervención, no, permítame, aquí la pongo, aquí la anoto, senadora, en el orden que están las intervenciones de los senadores. Tiene la palabra el senador Jorge Guevara por 3 minutos. Vamos a votar la que nos tienen proposición. ¿Ah? Vamos a votar la que... Por eso, sí. ¿Qué perdón?
Bueno, entonces, para abrir la discusión les proponemos lo siguiente. Por ejemplo, la senadora Aida tiene una proposiciones de unos artículos, tiene una discusión frente al tema de la SAE, eso lo vamos a discutir. Entonces, ¿qué propuesta le hacemos? Salgamos de lo que no tiene proposición, no hay debate, y abrimos la discusión ya de los artículos para que podamos allí debatir, ¿les parece? Y cada quien interviene sobre los temas que quiera, de los que quiera debatir. Entonces, los artículos serían los siguientes. Sin proposición. Artículo primero, artículo primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 y 61. Esos son los artículos que no tienen proposición. Se elimina el artículo 44 que tiene proposición. Queda excluido el bloque. Nada más. Nada más el 44 se excluye. Presidente, está Rodrigo.